taller de la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid, organizado por la Universidad Camilo José Cela, por el grado de Artes Digitales. Yo soy Rafael Conde Melguizo, soy el director del grado de Artes Digitales, y en este taller online vamos a aprender cómo escribir sobre ciencia en Wikipedia. Es una labor muy importante, en mi opinión, lo que vamos a aprender hoy aquí, por dos motivos. El primero, porque Wikipedia, junto con Google, es la principal fuente de información de la mayor parte del planeta. Cuando alguien quiere saber algo, normalmente lo busca en Google. Es raro que lo busque directamente en Wikipedia, pero sí es muy habitual que Google, entre los primeros resultados, si no el primero, esté Wikipedia. Wikipedia es una fuente de información muy importante para mucha gente. Y en segundo lugar, porque Wikipedia, como explicaré ahora cuando vayamos a la enciclopedia y le explicaré más despacio, es una fuente de información secundaria, ahora veremos lo que es eso, y como tal es una fuente editable. Y mucha gente puede meter, y de hecho participa y mete información en Wikipedia. Por los motivos que sean, que superan este taller, pero que son muy interesantes y os animo a informaros de ello, estamos en un momento en que la ciencia, que ha sido como el gran pilar de nuestra civilización en los últimos 200 años, pues se enfrenta a un momento en el que está sometido a un debate en la opinión pública como no lo ha estado antes, no por la propia ciencia, sino por la aparición de un montón de pseudociencias, teorías de la conspiración, etcétera, que la ponen en cuestión. Es verdad que no es un debate que ponga en cuestión la ciencia misma, puesto que, por suerte o por desgracia, no hemos encontrado una fuente de información más útil todavía en la humanidad que el método científico, pero sí es verdad que se habla de ciencia como una institución. En el momento que algo es una institución, pues hay otras instituciones, hay intereses y aparecen los cuestionamientos. Yo, antes de nada, soy evidentemente procientífico. Soy doctor en sociología, yo soy profesor de universidad y además no considero que se pueda ser otra cosa que procientífico, y creo que la pandemia que estamos viviendo lo deja bien claro, pero este debate existe. Y Wikipedia, al ser una fuente abierta, tiene hoy día mucha responsabilidad en este debate, en el sentido de que, siendo una de las principales fuentes de información que tiene la sociedad, es necesario que la ciencia esté bien redactada y esté bien explicada en Wikipedia. Wikipedia no es una revista científica, no es un lugar donde van a ir a leer los científicos, salvo cuando no ejercemos como tales, sino que simplemente queremos leer algo, pero sí es donde va a ir la población en general. En mi opinión, Wikipedia es una de las principales fuentes de divulgación de conocimiento científico del mundo, y es muy importante que la gente que la utiliza y también la gente que quiera animarse a editar, que sería el objetivo final de este taller, que quien lo vea se anime a participar y a editar y a escribir en Wikipedia, pues lo haga de forma apropiada y respetando que las fuentes científicas sean siempre válidas. Todas estas cosas que estoy diciendo plantean muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo se edita Wikipedia? ¿Qué es una fuente válida? ¿Cómo podemos referenciar en Wikipedia? ¿De qué temas podemos escribir? ¿De cuáles no? Y todas esas preguntas las voy a ir resolviendo y respondiendo en todo lo que voy ahora contando. Entonces, lo primero que voy a hacer es proyectar la página web de Wikipedia en la pantalla. Me voy a registrar con mi cuenta para poder ser editor. Ahora lo veremos. Y vamos a empezar. Bueno, estáis viendo Wikipedia. Esta es la portada. Hay varias formas de entrar a Wikipedia. Puedes empezar poniendo wikipedia.org y te va a llevar a una página donde te va a hacer que elijas en qué idioma quieres ver Wikipedia. Puedes venir directamente a la edición española, o en español, mejor dicho, no española, en español, porque esto es para todo el mundo y hay mucha más gente que habla español fuera de España que dentro de España. Entonces, la edición en español, poniendo es.wikipedia.org, o la forma más habitual, que suele ser hacer una búsqueda en Google o en otro buscador, y que te aparezca el enlace en Wikipedia y entrar. Es raro que la gente que no edite, como yo, como mis compañeros de Wikimedia, entra a la página principal, pero si queréis empezar a editar y a curiosear en Wikipedia, esta sería la página de inicio habitual que tendríais. Bueno, vamos a ver primero un momento cómo es esta página, qué cosas tiene, para que veamos cómo funciona Wikipedia. Por defecto siempre nos va a aparecer la portada. La portada es lo que estamos viendo. En este caso tiene mucha información, pero que si hubiéramos llegado desde cualquier búsqueda, pues sería el artículo principal. Habríamos buscado, por ejemplo, Giuseppe Verdi, como aparece aquí.
Este artículo que aparece aquí en la portada es un artículo destacado, tiene un sistema detrás que elige qué poner, es casi aleatorio, tiene unos criterios, pero bueno, digamos que yo no he buscado Giuseppe Verdi, me ha salido Giuseppe Verdi como podría haber salido, pues no sé, cualquier otra cosa, pero si hubiéramos llegado desde Google, pues estaríamos directamente en el artículo, ¿verdad? Y aquí tenemos todo lo que está escrito. Todas las páginas tienen además, mira, vamos a entrar a Giuseppe Verdi, aunque no es un tema científico, para ver eso que estoy comentando. Todas las páginas, esto es el artículo, lo podéis ver aquí arriba, si lo selecciono entiendo que lo veráis mejor. La información aquí, ahora iremos paso a paso de qué se recoge en el artículo, sobre todo al final tiene las referencias, que es algo muy importante que vamos a ver hoy, quizá lo más importante. Tiene aquí al lado de artículo, arriba a la izquierda, una pestañita de discusión, que también vamos a ver hoy qué es lo que es, porque esto es importante en todas las páginas, pero en las páginas sobre ciencia es aún más importante, si cabe, que es una página de discusión. Aquí es probable que quien participe en este taller o lo esté viendo sea la primera vez que descubra que existe esta página de discusión, pero vais a ver que es una página muy importante. Y una vez que estamos en el artículo, si nos desplazamos a la derecha, esta parte, aquí arriba, vemos que tenemos tres opciones. Tenemos la opción de leer, que es lo que hacemos todos normalmente, el 99% de las veces que estamos en Wikipedia. Tenemos la opción de editar, que es la que vamos a trabajar hoy, que sería que yo supiera algo sobre Giuseppe Verdi y quisiera añadirlo porque no está escrito, o detectar un error y lo quisiera modificar, ¿vale? Y ver historial, que es una opción pues, menos importante para hoy, aunque es igual de importante que las demás, es donde podemos ver el historial de ediciones. Y veremos luego que tiene una importancia cuando editamos, es importante ver el historial de ediciones. Luego aquí arriba me marca que no he accedido, ¿vale? Por eso me faltan algunas opciones que vamos a ver ahora. Como todas las páginas web, pues me da la opción de hacer una cuenta o de acceder. Yo ya tengo mi cuenta, pues voy a acceder. Mi cuenta es rcondemelguizo, es con la que edito en Wikipedia. Voy a poner mi contraseña. Que tengo un poquito la garganta con el frío tocada. Es que aquí ya me aparece información diferente. Aparece mi nombre, esta alarmita de que tengo dos notificaciones, ahora no vamos a entrar a eso. Discusión, taller, preferencias, contribución. El caso es que aquí ya, ¿verdad? Voy a beber un poco de agua. Aquí ya me aparece otra opción, como ver código. Fijaos, o veremos código. No hay que saber código para editar Wikipedia, ya tranquilizo a quien esté pensando que hay que saber código y no sabe, pero vamos, es un código muy sencillo. A quien no tenga ningún interés en el código, que no se asuste, no es necesario saber código para editar Wikipedia. A quien le guste especialmente los temas de código y programación, pues el código de Wikipedia es muy atractivo y quiere aprender porque es muy sencillo, ¿vale? Sería la página habitual en Wikipedia. Nosotros lo que vamos a hacer en este taller es entrar en una página relacionada con temas científicos. Y creo que por el tiempo que estamos viviendo, lo más apropiado es hablar del COVID. Ya sé que estamos todos saturados de COVID, pero es muy importante que veamos hoy la página del COVID-19, porque primero es quizá el acontecimiento científico del siglo, sin lugar a dudas, y luego porque lo estamos viviendo en presente y todo lo que yo os diga hoy sobre los fake news, bulos científicos, que es una publicación referenciada, una publicación científica, va a ser muchísimo más fácil de entender con algo que todos vivimos día a día que con algún ejemplo que pueda poner yo distinto. ¿Vale? Una vez que estoy registrado, como ya tengo acceso a todo, vamos a suponer una historia, ¿no? Yo me conecto en mi casa, quiero buscar información sobre el COVID, entro en Google, pongo ahí coronavirus, pongo COVID-19, lo que sea, y me lleva a esa página. Voy a buscar aquí el buscador de Wikipedia, COVID-19. Y aparezco ahí. Bueno, fijaos lo primero que me aparece en la página, ¿vale? Este artículo se refiere o está relacionado con un evento de salud pública reciente o actualmente en curso. Este es un aviso que pone Wikipedia. Dice, la información puede cambiar frecuentemente, no agregues datos especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes viables para dar más detalles. Antes de
empezar el taller, mi compañero de la universidad hacía una pregunta que me parece interesante y que voy a responder ahora para que quede grabada en el taller. Y es que Wikipedia ha mejorado mucho en los últimos años sus contenidos y la forma de redacción y la calidad en general. Esto no es porque sí. Wikipedia surge en su momento como una enciclopedia libre, que lo que intenta es poner el conocimiento al alcance de todos, y lo intenta de una manera muy ambiciosa. Una vez que tenemos Internet, todo el mundo puede conectarse a Internet, prácticamente todo el mundo puede conectarse a Internet desde cualquier parte. Sin embargo, manteníamos la dificultad de acceso a la cultura, al conocimiento y a la ciencia. Las fuentes eran las mismas. Y lo que se plantea Wikipedia es algo tremendamente ambicioso. Es decir, vamos a reescribir otra vez todo lo que sabemos, pero lo vamos a reescribir en un sistema abierto que todo el mundo pueda consultar. Como este es un trabajo tan grande, no lo puede hacer ni una empresa ni una fundación, porque Wikipedia es sostenido por la Fundación Wikimedia. Esto lo tiene que hacer todo el mundo. Tiene que ser una labor de toda la humanidad y tiene que estar en todos los idiomas y todo el mundo tiene que poder participar. Entonces eso tiene muchas ventajas, porque sin un sistema de esa manera Wikipedia no sería posible. Y tiene algunos inconvenientes, pues que no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios como para hablar de algo. Eso no debería ser un problema, porque todos sabemos mucho de algo. No es una cuestión de tener más estudios, menos estudios, no, no, no. Todos sabemos mucho de algo. Alguien puede tener menos estudios, pero sabe mucho de algo seguro. Y es la persona que necesitamos que escriba en Wikipedia sobre eso que él sabe y los demás no sabemos. O sea, ese no es el problema. El verdadero problema es que hay que verificar la información. Es decir, tú puedes estar escribiendo algo estando convencido de que lo que estás poniendo es lo que es, ¿vale? Y es cierto, pero puede que estés equivocado. Entonces, hay que verificar la información. Ese es el verdadero problema con el que surge Wikipedia. Además de verificar la información, hay que saber dónde encontrar las fuentes primarias. Es decir, si yo digo Madrid es la capital de España, no puedo decirlo y ya está. Es decir, no todo el mundo sabe que Madrid es la capital. Bueno, ahí no habría un gran problema. Pero necesito referenciarlo. Necesito decir dónde puedo comprobar que esto que está escrito en Wikipedia es cierto, ¿vale? Porque Wikipedia, no olvidemos que es una enciclopedia. Wikipedia no es una fuente primaria de información. Es decir, yo hago mañana un descubrimiento científico y no vengo y lo pongo en Wikipedia. Eso no se puede hacer y si lo hago, además Wikipedia me lo va a eliminar. ¿Por qué? Porque no lo puedo contrastar con nada. No, el que está leyendo no puede saber si lo que yo he puesto aquí, por un descubrimiento científico, por importante que sea, es cierto o no es cierto. Lo que es Wikipedia es una enciclopedia. Pensad en un diccionario, ¿vale? Un diccionario es un lugar donde están recogidas todas las palabras para que yo las pueda consultar. No necesito un diccionario para conocer el lenguaje. Estáis entendiendo ahora, yo hablo en español, ¿me entendéis? No es necesario que vayáis al diccionario. Pero si en algún momento dado digo una palabra que no se comprende, o esta que no se comprende, voy al diccionario, la busco y me la explican. El diccionario es útil porque todo está concentrado en el mismo punto y yo puedo consultarlo fácilmente. Una enciclopedia es lo mismo, pero con el conocimiento. Esta explicación sé que es de algo muy básico, pero sí que me encuentro que a veces a los alumnos que tengo hay que explicarles bien qué es una enciclopedia, porque yo aprendí consultando enciclopedias, yo mis trabajos del colegio los tenía que hacer con mis enciclopedias, tan libres, hoy día no es así, se busca en internet, ¿vale? El uso de una enciclopedia no es tan habitual. Entonces, una enciclopedia, como es Wikipedia, es un lugar donde se condensa en un único punto el conocimiento para que se pueda consultar con facilidad. A diferencia de Google, que es un buscador, todo está aquí contenido. Google no tiene nada contenido, te dirige a otros enlaces. Aquí está así, aquí está contenido, ¿vale? Si yo hiciera un buen descubrimiento científico, no lo puedo publicar en una enciclopedia. Lo tengo que publicar donde corresponde. Es una revista o un medio científico. Y una vez que está publicado en una revista o un medio científico, que tiene unos criterios para saber si lo que estoy poniendo es científico, es válido o no, unos criterios que haré un poquito más adelante, ya puedo escribir en Wikipedia y referenciar que eso que estoy escribiendo en Wikipedia lo puedes consultar y contrastar en esta revista científica, que a su vez tiene unas bases que le permiten decir que lo que está publicando tiene validez científica, ¿vale? Entonces, cuando yo entro a Wikipedia aquí y quiero informarme sobre COVID-19, Wikipedia como enciclopedia me está facilitando tener aquí un montón de información. Está escrita en muchos sitios diferentes, fijaos, todas las referencias que hay. Esto está escrito en la Organización Mundial de la Salud,
Esto está escrito en esta revista, La Mode Santé. Esto está escrito en el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. Esto en el Australian Government Department of Health. Y así puedo seguir con todas, ¿no? El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, publicado en El Mundo, etcétera. Me está permitiendo que yo no tenga que recorrer todos esos medios para saber qué es Wikipedia. Perdón, para saber qué es el COVID. Al mismo tiempo que alguno de esos medios a lo mejor no los puedo consultar libremente. Sin embargo, todo está aquí y lo puedo consultar libremente. Esa es la gran labor de Wikipedia. Pero para que eso funcione, tenemos que tener mucho cuidado, referenciar todo. Mucho más respecto al conocimiento científico. Bueno, tenemos aquí la página web del COVID. Como decía Wikipedia, este artículo está actualmente en curso, es decir, esto está pasando ahora. Si pasa algo mañana que cambia alguna información, pues alguien entrará en Wikipedia, cambiará la información y la referenciará, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de esto. Yo me he preparado aquí una información que estuve buscando ayer, que vamos a añadir directamente a Wikipedia. Si no la ha añadido nadie esta noche, la vamos a añadir nosotros, ¿no? Pues yo entro a COVID, Wikipedia ya me avisa que aquí se va a hablar del COVID, no debe confundirse con la información sobre el virus, que es el SARS-CoV-2, y que para hablar de la pandemia debería ir a pandemia de COVID. Yo digo, pues yo de lo que quiero hablar es de pandemia de COVID. Venga, vamos a la página de pandemia del COVID, y dentro de la pandemia tenemos un montón de información histórica de qué ha sido, de qué tal. Yo quiero ir a desinformación. Aquí negacionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Controversias. Veo aquí todo lo que se está contando, el impacto sanitario, etcétera, 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 etcétera. Y aquí al final tenemos una sección que es desinformación sobre la pandemia del COVID. Vamos allá. Y aquí en esta página, la comunidad de Wikimedia está recogiendo todas las desinformaciones que están surgiendo respecto al COVID. Es tan importante recoger la información científica como desmentir la información que no es científica. Pero insisto, no podemos desmentirla como lugar primario. Llegar y decir, concretamente el ejercicio ahora lo vamos a hacer sobre 5G. Llegar y decir, no, no tiene nada que ver el COVID con el 5G porque no hay evidencias científicas. No. Si yo pongo algo así, lo tengo que referenciar. Vamos a leer lo que hay y ahora vamos a añadir nosotros. 5G. Dice, en febrero de 2020 la BBC informó que los teóricos de la conspiración en grupos de redes sociales alegaron un vínculo entre el coronavirus y las redes móviles 5G. Vamos a ir un poquito más adelante. Dice, en marzo de 2020, Thomas Cowan, un médico holístico que se capacitó como médico y opera en libertad condicional con la Junta Médica de California, alegó que el coronavirus es causado por 5G, según las afirmaciones de que los países africanos no se vieron afectados significativamente por la pandemia y África no era una región 5G. Bueno, pues esto es una afirmación muy importante. Estamos hablando de una persona de la que hemos visto también su condición como médico que opera en libertad condicional y una afirmación bastante importante. Esto debe estar referenciado. Pues aquí está. 71. ¿Dónde hemos visto esto? En el vídeo de YouTube, vídeos sujets 5G, Internet causes coronavirus, etcétera. Aquí también. Viral video claiming 5G causes pandemic easily debunked. Cowan también alegó falsamente que los virus eran desechos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿dónde puedo ir yo? Es una de las principales cosas que podemos aprender hoy. ¿Dónde puedo ir yo a contrastar esta información? Yo os voy a plantear 3 fuentes, ¿vale? 3 fuentes. Las voy a poner ahora en orden de mayor calidad a menor calidad, aunque las 3 tienen la calidad suficiente como para ser referencias. Las podemos poner en Wikipedia, pero luego las vamos a trabajar al revés, porque es más fácil de abajo para arriba. La fuente, evidentemente, son los artículos científicos. Yo puedo buscar artículos científicos en índices científicos. Y hoy vamos a conocer aquí pues el más popular, que no es el mejor, pero es el más popular, que es el de Google, Google Scholar, no el buscador de Google, sino el buscador científico de Google, Google Scholar. También Dialnet, que es un índice español. Y luego os hablaré de los internacionales más importantes, que son JCR y Scopus. Lo que pasa es que esos dos pues, requieren registro para poder consultarlos y siempre nos va a ser más complicado encontrar fuentes ahí, salvo que trabajemos en una universidad, ¿no? Pero bueno, Dialnet es abierto, Latindex es abierto, Cochrane en Inglaterra es abierto. Pues vamos a ver al final, porque es un poco más complicado.
Los segundos son medios de divulgación científica. Estos son muy interesantes porque nos permiten acceder a información científica contrastada y esa información, cuando hace referencia a algo que debe estar sustentado, también está referenciada. Entonces, nos vale tanto como medio que referenciar como para encontrar la referencia original. Es decir, si alguien en un medio de divulgación científica, y vamos a ver dos, Agencia Sync y The Conversation, alguien publica, por ejemplo, en The Conversation que no hay evidencias de que el 5G genere problemas con el coronavirus, seguramente ha añadido un enlace al artículo científico que lo dice y va a ser muy fácil encontrar ahí la información. Y en el caso concreto de lo que estoy haciendo ahora, es muy sencillo utilizar sistemas de verificación de noticias, ¿vale? Esto es algo muy nuevo, es un tipo de periodismo que ha aparecido ahora y que es muy útil y necesario. Son periodistas que se encargan de desmentir bulos. Cuando aparece una noticia que no está suficientemente fundamentada o que tiene pinta de ser un bulo, lo que hacen estos medios es buscar la fuente original para contrastar si esa información es fiable o no. Normalmente no lo es. Vamos a utilizar una de esas páginas. Hay muchas. En España las más famosas son el servicio de checking que tiene, creo que es la agencia EFE. Si no es Radio Televisión Española, ahora mismo no recuerdo cuál de los dos es, pero los dos más populares son Neutral y Maldita.es. A mí el que más me gusta es Maldita, esto es una cosa muy personal, habrá quien le guste a otros, pero el que más me gusta es Maldita porque es un medio sostenido por socios que voluntariamente donan dinero y personalmente creo que eso le da una mayor independencia que otros medios que necesitan inversores. Y los inversores probablemente en algún momento puedan estar implicados en alguno de los bulos que corran y tendrán intereses en desmentir o no desmentir alguna información, pero la gente Maldita depende únicamente de donaciones privadas y a mí eso me genera más confianza. Entonces vamos a entrar un momento a Maldita.es, que es un lugar muy interesante para contrastar información científica que pueda ser un bulo. Voy a entrar y os lo voy a proyectar en pantalla. Vamos a ver. Ya se ha proyectado. Aquí lo tenéis. Esta es una web que os recomiendo visitar habitualmente si tenéis dudas sobre bulos, ¿vale? Y bueno, tienen muchísimos datos. Tienen uno concreto de Maldita Ciencia. Aquí lo podéis ver. Es interesante. Tienen otro de Maldita Tecnología, que también es muy interesante. Y en todo este tiempo tienen un especial coronavirus. Lo podéis ver aquí. Pues vamos a entrar a este especial. Y dentro de este especial vamos a buscar 5G. Bueno, ya me sale sugerido porque he hecho la búsqueda antes para asegurar. Y vamos a tener la información que yo quiero mostrar. Vale, y dentro de 5G vamos a ver que uno de los bulos que tienen tratados en Maldita es este que hemos leído en Wikipedia, ¿no? 5G y coronavirus, aquí lo tenéis. No, la pandemia de COVID-19 no está causada por el 5G. Pues vamos a verlo. Entramos aquí, fijaos. Este es el vídeo de Thomas Cowan, de la persona que mencionaban en Wikipedia, ¿vale? Este es el vídeo del que sale la afirmación que hemos leído en Wikipedia. Entonces, yo, como editor de Wikipedia, quiero aportar información a ese párrafo. Quiero aportar información al párrafo que desmiente este vídeo. Tendríamos que leerlo entero, verlo. Yo ya lo he hecho previamente para no tener que hacer ahora esto de entrada. Por ejemplo, me ha resultado muy interesante un par de informaciones. Vamos a ver dónde está la que he visto antes. Me parece que es esta. No. Este desmentido. Esta es la que quiero yo proyectar. El desmentido. Cowan pone el ejemplo de la pandemia de gripe de 1918 y la relaciona con la introducción de las ondas de radio en todo el mundo el año anterior, en 1917. Sin embargo, en este desmentido, aquí tenemos el enlace que ahora proyectaré, el mismo vídeo publicado por el medio canadiense CBC, las primeras emisoras de radio comercial no empezaron a emitir hasta 1920. Bueno, pues vamos a ver ese desmentido, os lo voy a parar. Aquí tenemos la fuente original, ¿vale? Ya hemos llegado a la fuente original a la que tenemos que reflejar, está en inglés.
Hay un dato que a mí me parece interesante poner en Wikipedia, ¿no? Es este, ¿vale? Dice, el vídeo original fue subido a YouTube en marzo del 12, perdón, el 12 de marzo del 2020, no pone la fecha, pero evidentemente es el año 2020, y rápidamente fue viral y llegó a ser compartido 16.000 veces con 390.000 vistas en la primera semana, ¿vale? Pues vamos a coger esto y esta frase, a mí me parece muy importante, la vamos a añadir a Wikipedia, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a volver a Wikipedia, voy a copiarme esto, aunque luego lo vamos a traducir para que no se me olviden los datos. Y una vez que estamos en Wikipedia, perdón, que no estoy proyectando Wikipedia, un segundo. Voy a beber agua. Pero es que justo el frío me ha dejado la garganta un poquito tocada. Una vez que estamos en Wikipedia tenemos dos opciones, ¿vale? La más sencilla es aquí, directamente en el párrafo que quiero tratar. Aquí encima veis que pone editar código y editar. Como he dicho, se puede editar Wikipedia sin tocar el código y es lo que vamos a hacer en este taller porque es lo más sencillo y lo que todo el mundo puede hacer, ¿vale? Hay otra opción. Voy a volver para arriba un momento. Es editar el artículo entero. Aquí arriba os decía al principio que tenemos este menú a la derecha donde vemos varias opciones, ¿no? Donde está pues leer, editar código, editar, ver historial. Si yo le diera este botón de editar que tengo aquí arriba, me abriría todo el artículo listo para edición, ¿vale? Como es un artículo muy largo, pues es mejor que vayamos directamente a la zona que queremos editar. Le damos aquí y fijaos, se me abre el editor. ¿Veis? No necesito código. Podría ver el código. Luego os lo enseño para que veáis cómo es el código de Wikipedia, ¿vale? Pero no necesitamos el código. Entonces se me abre como un editor de texto. Y va a ser muy fácil editar. Aquí tenemos el texto que voy a tocar, ¿de acuerdo? Y aquí arriba tenemos un menú. Este menú de aquí, donde pone párrafo, título, subtítulo, es muy útil y hay que respetarlo siempre porque es el que permite que toda la vista de Wikipedia tenga una vista homogénea. Que todos los artículos tengan los títulos con la misma fuente, con el mismo tipo de tipografía, con el mismo tamaño, etcétera. Entonces lo debemos respetar. Si yo aquí voy a tocar el párrafo, pues no toco nada, lo dejo aquí en párrafo. Si fuera a tocar el título, que por ejemplo dijera 5G coronavirus, creo que es mejor ponerlo así, pues pondría con el título. Luego todo el que haya utilizado alguna vez un Word, pues reconocerá varios de los botones. Aquí arriba podemos elegir negritas, cursivas y algunos tipos de letra más. Es raro utilizar una letra que no sea la normal. Como veis, negritas en Wikipedia solo se utilizan normalmente para los títulos. Bueno, normalmente no se utilizan negritas en el texto. La cursiva se suele respetar para cosas en las que es que, por ejemplo, poner algo en latín, ¿no? Utilizar una palabra en latín o algo así, pues añades una cursiva. Luego aquí tenemos el botón a la derecha de la letra que he desplegado, el botón de enlace, ¿vale? Cuando se pone un enlace en Wikipedia, pues todas las palabras que estáis viendo en azul son enlaces. Ahora hablaré de los enlaces porque vamos a añadir un enlace en Thomas Cowan, ¿vale? Cita, que es la parte más importante del taller de hoy, que es citar la fuente original. Ahora veremos cómo se cita y qué tipos de citas podemos poner. Y luego por aquí, pues si queremos hacer listas o insertar una imagen, que también hablaremos ahora de las imágenes, porque se meten a través de otro servicio que se llama Wikimedia. Entonces lo voy a explicar al final para no meter más ruido en la explicación, ¿vale? Plantillas, tablas, bueno, esto es muy fácil y cualquiera que haya utilizado un ordenador, un Word, puede hacerlo. Y esta omega que vemos aquí es para meter caracteres especiales. No nos vamos a meter, vamos a meter el texto que hemos metido. Vemos aquí que ponemos algunos teóricos de la conspiración y aquí estábamos. En marzo de 2020, Thomas Cowan, una región 5G. Vale, vamos a añadir aquí el texto que hemos copiado. ¿Vale? Lo voy a copiar primero, lo voy a pegar primero en inglés y ahora lo traducimos. Bien, pues ponemos el vídeo original, fue subido a YouTube el 12 de marzo de 2020. Escribo. Rápidamente se hizo viral. Lanzó.
Y vamos a cambiar el orden para que quede más claro en castellano, ¿vale? Alcanzó las 90.000 visualizaciones. Fue compartido 16.000 veces. Estamos en castellano, así que quitamos la coma y ponemos un punto. 16.000 veces en una semana. ¿Vale? Esto no lo puedo dejar así, ¿vale? Como os decía antes, me está diciendo que YouTube va con mayúscula. Como decía antes, es una afirmación que yo hago. Tiene que estar fundamentada, ¿vale? Pues la vamos a fundamentar sobre la cita. Nos ponemos al final de la sentencia, como veis, detrás del punto, y le voy a dar a citar. Una vez que yo le dé a citar, me va a dar tres opciones. La primera es que a lo mejor, imaginaos que esto que yo estoy escribiendo está ya, este artículo ya está. Pues vamos a mirar aquí, a ver si está, vamos a ver. Lo primero que me recuerda, ¿no? A ver si el artículo que estamos usando ya está. Tendría que ir al final. Bueno, vamos a comprobar eso al final para no liarnos ahora, ¿vale? Voy a citar. Si fuera algo que ya he utilizado, le daría a reusar. Y aquí me aparecen todas las citas que ya tiene Wikipedia, ¿no? Podría poner. También podría poner la cita de forma manual. Voy aquí a sitio web y metería toda la información del sitio web que hemos visitado. La URL, el título del sitio web, quién es el autor, apellido, pero esto no es lo habitual. Lo habitual es utilizar un sistema automático, que es este de aquí. En este sistema automático me admite un montón de formatos, todos estos que está aquí. Me voy a centrar ahora en explicar los tres primeros, que son los más importantes. URL es el que vamos a utilizar ahora, muy sencillo. Vamos a hacerlo un momento y ahora miramos los demás. Copiaría la URL de donde hemos cogido la información, daría aquí, al darle a generar, ya el sistema de Wikipedia detecta la información necesaria. Esto tarda un poquito. Va a detectar la información necesaria y la va a meter la URL, el autor, etcétera. Normalmente funciona bien. Cuando metes la información de una página web, lo que hace el motor que tiene Wikipedia para esto es buscar en el código de la página. Vamos a ver esto un momento ahora también, cómo hace la búsqueda, ¿no? Y aquí tengo noticias. Y aquí viene ya, pues me viene cuál es el artículo, firma esta frase que yo he puesto, dónde está publicado, ¿vale? Me avisa que está en inglés estadounidense, porque esta es la edición en español de Wikipedia, entonces a lo mejor alguien podría tener algún problema en consultar esa cita. Y además me dice que esto ha sido añadido el día de hoy, ¿no? El 5 de noviembre de 2020. Esta es la forma más habitual. Le doy a insertar, ya está como cita 73, ¿vale? Y cuando yo actualice y publique los cambios, que lo voy a hacer ahora mismo, esta cita aparecerá en el final. Ahora vamos a ver otras posibilidades de cita. Le doy a publicar cambios, todavía no hemos terminado. Vais a ver que hay un paso todavía bastante importante. Le doy a publicar cambios y os recuerdo que Wikipedia es una comunidad. Igual que yo he referenciado, va a haber gente que va a entrar a ver si lo que yo he añadido está bien hecho, ¿vale? Esto es lo que decía antes de que era importante ver el historial de ediciones. A veces tú como editor lo que haces no es cambiar un artículo, sino vigilar si lo que se está metiendo en el artículo está fundamentado y está bien, ¿vale? Entonces, aquí en este cuadradito veis que pone resumen de edición. Yo tengo que poner qué es lo que he hecho. Para que cuando otro editor de Wikipedia vea que se ha añadido una información nueva hoy, diga, ¿qué han metido aquí? ¿Está bien hecho? Yo lo explico. 5G. He añadido los datos de difusión del vídeo viral de, este señor se llamaba Thomas Cowan, con la fuente está en la referencia. Muy importante en estos casos ser muy explícito en la explicación de lo que has hecho, porque tened en cuenta que igual que he entrado yo, pues a lo mejor en este mes entran 17, 20, 50, 100 personas. Cuando alguien entre a ver cuáles son las ediciones, no te puedes leer todas. Entonces, bueno, pues tú ya ves más o menos lo que se ha hecho y en función de lo que se ha hecho se revisa. Luego aquí tengo otras dos opciones que son edición menor, ¿vale? Y vigilar esta página. No es el caso de este momento, pero os voy a explicar lo que es.
Una edición menor es que, por ejemplo, mm, alguien hubiera puesto he añadido sin la H de la E, ¿no? Una falta ortográfica. Bueno, pues yo añado la H y le doy a publicar cambios. Entonces, marco como edición menor para que el que vaya a revisar esto sepa pues, que es un cambio que no hay que revisar con la profundidad que añadir una nueva información, ¿no? Un cambio ortográfico, ya está. O faltaba un punto, o había una frase que se había repetido 2 veces, que el que lo ha hecho pues se ha equivocado y ha puesto una palabra. Eso es una edición menor. Vigilar esta página se marca cuando hay mucha polémica. No está siendo el caso de esta página, que yo sepa hasta ahora, y es una buena noticia, pero podría pasar. Podría pasar que hubiera un foro de Internet que si fuera favorable a decir que el 5G está causando la epidemia y que decidieran meterse todos a publicar en Wikipedia que es así. Y donde yo he puesto esto, me lo borraran. Y yo entro mañana, veo que me lo han borrado y lo vuelvo a poner. Y entro pasado mañana y me lo han vuelto a borrar. Y quien está haciendo esos cambios borrando no lo está fundamentando, simplemente lo borra porque dice, no, no, estoy mintiendo, es toda una conspiración, ¿no? Pues yo podría poner vigilar esta página. Y eso permitiría que se decidiera en algún momento cerrar las ediciones. Es raro que esto pase, porque va contra la política de Wikipedia. Pero, por ejemplo, en algunas biografías de políticos sí se hace, porque hay mucha gente entrando todo el rato a poner cosas muy a favor o cosas muy en contra. Y en algunas ocasiones pues, la comunidad se ve obligada a cerrar una página. ¿Vale? Primero se vigila y si se ve que es imposible porque la gente está haciendo ahí algo que no debería hacer, que es usar la página para vandalismo o para cosas así, pues se cierra y ya no se puede editar y se explica por qué se ha hecho en la página de discusión. No es el caso de ninguna de las dos, pero está bien que sepáis estas cosas. Y luego aquí me avisa de esto, que es algo en lo que me voy a detener un segundo porque esto es muy importante entenderlo. Sobre todo esta parte de aquí, ¿cómo se publica esto? Los derechos de autor de lo que yo acabo de hacer, ¿vale? Los derechos de autor de lo que yo acabo de hacer. Eh, yo no tengo derechos de autor de esto. Esto no es un libro, ¿vale? Yo no soy el autor de esto y mañana Wikipedia me tiene que pagar. No, todo lo contrario. Esto se publica en abierto. Y para publicarlo en abierto se utiliza 2 licencias. Me voy a centrar en esta que es la más fácil de comprender. Esto de CC BY SA 3.0, que parece el nombre de un robot de una película, significa Creative Commons hecho por compartir igual en inglés, ¿vale? Creative Commons by hecho por será like compartir igual y 3.0 pues simplemente es que son licencias que han evolucionado. Lo que quiere decir, aunque ahora voy a entrar a la página de Creative Commons y voy a explicar esto mejor, es que lo que yo acabo de añadir lo va a poder utilizar cualquier persona libremente para lo que quiera, ¿vale? Para lo que quiera, con 2 condiciones. Tiene que citar la fuente original, Wikipedia, o la fuente que yo he añadido. No puede apropiárselo, no puede decir este dato tiene que decir que lo ha encontrado aquí o en la fuente original. Ser alike significa que donde lo publique tiene que permitir este mismo derecho. Yo no puedo coger ahora lo que yo he publicado aquí, copiarlo, pegarlo y no decir que es de aquí, pero tampoco puedo decir que es de aquí y publicarlo en un sitio que esté cerrado, que nadie pueda consultar. No. Si tú coges información de Wikipedia y la utilizas para algo, ese algo tiene que ser tan abierto como Wikipedia. ¿De acuerdo? Es una forma de intentar que no se aproveche nadie del trabajo que voluntariamente hacemos mucha gente en Wikipedia. ¿Vale? Ahora vamos a ir mejor a la licencia libre porque quiero terminar el tema de la cita. Podríamos revisar, no lo voy a hacer. Le doy a publicar. Y una vez hecho, se publicó tu edición. Vemos aquí. Como veis, este es el artículo ya otra vez completo. Ya no estoy en el modo de edición, ya estoy en el modo leer. Lo podéis ver aquí arriba. ¿Vale? En esta parte. Estoy en el modo leer. Vamos a bajar a 5G. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Y cualquiera que entre ahora a Wikipedia, pues va a leer la información que había antes y va a leer la información que acabamos de añadir. El vídeo original fue subido a YouTube el 12 de marzo de 2020, rápidamente se hizo viral y alcanzó 390.000 visualizaciones y fue compartido, fijaos, un error, 16.000 en una semana. Hay que corregir esto. Esto es una edición menor, como la que decía antes. También vamos a quitar el punto y aparte, que lo he hecho por comodidad y no tenía sentido. Entonces, vamos a entrar otra vez a editar. Vamos a quitar el punto y aparte. Vamos a añadir aquí
veces. No vamos a hacer más, con lo cual le doy a publicar cambio y pongo edición menor. He corregido un error de puntuación. Vamos a publicar de nuevo. Y ahora ya tenemos el artículo perfectamente. ¿Vale? Hemos añadido una información útil por una fuente válida, que es una fuente publicada. Alguien se está preguntando qué es una... Vamos a ver, esto es muy sencillo. Si es algo que está publicado y reconocido como una publicación, es decir, una revista, un medio de comunicación, una revista científica, etc., es una fuente verificable, porque tiene unos criterios de edición que se pueden contrastar, que yo puedo poner aquí algo en lo que no la persona no esté de acuerdo, pero esa persona que no esté de acuerdo puede entrar al medio y entender que hay un criterio de edición y buscar un medio distinto con otro criterio de edición y añadir un párrafo que pusiera otras fuentes afirman lo contrario, y referenciar esa fuente. Si yo tengo un blog personal, no me vale como fuente, no hay un criterio de edición, no hay un editorial detrás, no hay, ¿vale? Es mi blog personal, entonces sería muy fácil si yo quisiera poner aquí una teoría de la conspiración, abrir un blog, poner mi teoría de la conspiración y añadir en Wikipedia otras fuentes afirman y poner mi blog personal. Evidentemente eso no es un medio válido, ¿vale? Y para escribir sobre ciencia vamos a ser aún más estrictos. Por eso ahora os voy a hablar de Conversation y de Agencia Sync y de los índices de impacto de las revistas científicas. Pero antes quiero terminar con lo que estaba comentando de las fuentes. Vamos a entrar otra vez aquí, ahora no vamos a cambiar nada. Pero vamos a imaginar que fuera a citar otra cosa. Hemos hecho una cita por URL. Otra forma de hacer cita es SBN, que es el número que se asigna a cualquier publicación en papel, en cualquier libro que se publique lleva un ISBN. Si yo, por ejemplo, he leído algo en un libro y ese libro no lo tengo en digital, solo lo tengo en físico, podría añadir aquí el ISBN de ese libro, ¿vale? Entonces, aunque ese libro tú no puedas ir desde Wikipedia, pulsar y leerlo en digital porque no tiene una copia digital, tú sí sabrías en qué libro puedes ir a buscar a tu biblioteca o a cualquier sitio a comprobar que la información que yo he añadido aquí es correcta, ¿vale? Y el otro es el DOI. Del DOI voy a hablar un poco más tarde cuando entremos en las fuentes. Vamos a entrar ya en cuanto acabe con esto y con lo de los enlaces, porque es un sistema de identificación de publicaciones científicas. El DOI es como el DNI. Si alguien está viendo esto no es de España, el DNI es el Documento Nacional de Identidad, lo que en algunos países latinoamericanos es la cédula. Es el número que identifica a un ciudadano. Para la policía te pide el DNI. Tienes tu DNI con tu número, 743, no sé qué, ¿no? Pues el DOI es lo mismo, pero de cualquier publicación científica. Pues tú quieres encontrar una publicación científica, esa publicación, como el DNI o como la matrícula de un coche, tiene un DOI. Buscas ese DOI y con ese DOI la encuentras. Vamos, de hecho, a entrar ahora a una fuente de datos donde vamos a ver unos DOI y vamos a ver cómo son. Y simplemente lo pondría aquí y ya está. Antes hemos pasado por la fuente manual. La fuente manual, por ejemplo, es muy útil. Si yo tengo un libro, tiene el ISBN, pero el libro está descatalogado y a lo mejor es muy difícil encontrar la información solo a través del ISBN, pues la opción manual es verdad que me permite coger un libro, a lo mejor, pues puedo estar hablando de un científico del siglo XIX y por lo que sea, tengo en mi poder, he ido a la feria del libro antiguo y tengo en mi poder un libro de los años 20 donde habla de esa persona y pone una información que no he encontrado en ningún otro sitio. Ese libro lleva descatalogado mucho tiempo, a lo mejor incluso ni tiene ISBN, pero está publicado por una editorial, pues me meto aquí y metería la cita. ¿Vale? Es verdad que ahora ya es complicado que haya una información que no esté digitalizada, pero puede pasar. ¿Vale? La otra forma de citar que tenemos es añadir un enlace. Los enlaces en Wikipedia siempre son dentro de Wikipedia. Nunca enlazamos un sitio externo a Wikipedia. ¿Por qué? Porque se considera que los sitios externos van por cita, que es lo que acabamos de hacer, y los sitios internos van por enlace. Es decir, si yo quiero decir que esta información la encuentras en la noticia que acabamos de añadir, cita. Si yo te digo, tienes más información sobre esto en Wikipedia, enlace.
por ejemplo aquí, ¿vale? Están publicando cambios todavía, se ha atascado. Voy a actualizar un momento, ¿vale? Para poder enseñaros lo que os quiero enseñar. Actualizar la página. Vale. Sigue publicando Carmen. Un segundo, a ver si acaba y si no vamos a intentar hacer por aquí. Fijaos, si yo, por ejemplo, digo Thomas Cowan, ¿quién es ese señor? Yo podría ir fuera y añadir algo sobre él y poner una cita. Pero también podría decir, hay una página en Wikipedia que explica quién es Thomas Cowan. Pues en ese caso, le añadiría un enlace. Después de seleccionar el texto, le daría aquí y me permitiría meter un enlace. Aunque pone sitio externo, os digo que por norma no se ponen enlaces a sitios externos en Wikipedia. Tiene que ser algo muy justificado. Diga, mira, es que no puedo poner una cita, no puedo, lo que sea. No se me ocurre ahora mismo ningún ejemplo porque no lo conozco. Pero existe la posibilidad de poner sitio externo y que sea algo muy justificado. Los enlaces siempre dentro de Wikipedia. En este caso me aparece en rojo, sin foto ni nada, ¿no? Thomas Cowan, sin foto. Eso es que nadie ha hecho esa página. Una cosa que podríamos hacer nosotros al terminar este taller es decir, pues yo voy a hacer la página de Thomas Cowan. Voy a buscar información sobre él, voy a contar quién es y hago esa página. Perfecto. Sería una aportación muy buena. Si el enlace apunta a ningún sitio, aparece en rojo. ¿Por qué lo voy a dejar aún así? Pues porque esta es una práctica que se hace también, porque yo, por ejemplo, considero, imagínate, sería necesario una página que explique quién es Thomas Cowan, ¿vale? Pero el enlace y le estoy dejando aquí como un mensaje al siguiente editor que venga a esta página y diga, ¿qué puedo aportar yo a esta página de Wikipedia? Pues mira, aquí me ha dejado otro editor antes, y una de las cosas que puedo aportar de valor es un enlace, perdón, es hacer la página de explicar quién es Thomas Cowan. Vamos a publicar el cambio. Voy a poner, he creado un enlace en el nombre de Thomas Cowan para indicar que no hay página en Wikipedia que explique la biografía de esta persona. Pasando al siguiente editor. Esto evidentemente no es una edición menor. Gracias. Y ya está. Aquí está el enlace. En los casos que sí enlazan a cosas que ya estén escritas, por ejemplo, pues Wuhan, abro aquí, veis que se me hace una previsualización con una imagen y todo de lo que está escrito. ¿Vale? En los casos que no hay nada escrito, pues lo que hemos visto. No aparece ni imagen, no aparece nada. Thomas Cowan aún no redactado. Vamos a profundizar ahora en las fuentes. Voy a hacer un momento una parada, deciros si alguien quiere preguntar algo de todo lo que estoy comentando, es el momento de escribirlo en el chat. Tenéis los micros cerrados por temas de evitar ruidos y cosas así, o sea, podéis preguntar en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, que la haga en el chat ahora, la puedo contestar, si no continúo y vamos a entrar a ver algunas fuentes de información, podemos encontrar información relevante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Continuamos. Muy bien. Pues como os comentaba, el orden de importancia de las fuentes sería primero publicaciones científicas, segundo lugares de divulgación científica y tercero publicaciones de medios de comunicación, especialmente para ciencia. Son interesantes el que hemos utilizado ahora, que serían medios que buscan bulos científicos. ¿Vale? Vamos con el otro nivel, divulgación. Yo os voy a recomendar, si os interesa la ciencia, que consultéis habitualmente dos medios de divulgación científica. Es una forma muy sencilla de leer información científica, pero no tan codificada o redactada de una forma tan pesada como los artículos científicos. Esto de una forma tan pesada os lo dice alguien que ha escrito varios artículos científicos y que es consciente de que vivimos de una forma muy pesada. Es casi una jerga para gente que se dedica a esto. Entonces existe la divulgación científica. Os voy a recomendar de Conversation y Agencias Inc. Voy a abrir las pestañas y ahora mismo os las Agencias Inc. Vamos a ver. Una y dos. Voy a proyectaros primero de Conversation.
A mí me gusta mucho The Conversation también. Me parece una página web muy útil, donde aparece mucha información científica escrita para el público. Yo concretamente he escrito 2 artículos, que estoy aquí, os los voy a enseñar, ¿no? Podéis buscar por autor. Vamos a ver si me encuentra. Juegos para una crisis y las posibilidades de la impresión 3D para luchar contra la segunda ola del COVID. Aquí me tenéis en una foto. Podéis buscar por autor, pero vamos a buscar por ejemplo. Aquí tenemos COVID-19. La malinterpretación de los datos de la pandemia daña la confianza del público. Pues vamos a entrar a este artículo, que también es del tema que estamos tratando. Y aquí vamos a encontrar escrito de una forma muy divulgativa información útil sobre este tema. Y además nos va a venir 2 informaciones muy interesantes. La primera son los autores que aparecen aquí a la derecha. Este es un medio, yo como he escrito en él lo sé, donde solo puedes escribir si perteneces a una institución científica, ya sea una universidad o un centro de investigación. Eso ya es un sesgo, ¿vale? Que nos dice que efectivamente lo que vamos a encontrar aquí, pues por lo menos es científico, podrá ser acertado o equivocado, pero siempre va a estar fundamentado e incluso podremos contrastar los errores, ¿vale? Y como veis, pues aquí hay un catedrático, un profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego lo segundo es que dentro de los artículos vamos a encontrar las fuentes originales de lo que se esté publicando. Pues, imaginaos que estamos leyendo esto, ¿no? Los casos positivos son aquellos que han dado positivo en alguna prueba diagnóstica. Vamos a buscar a ver si hay algo que podemos añadir a la página en la que estamos. Es conocida la discrepancia sobre las cifras de mortalidad a partir del 11 de mayo. Quien los publica en Internet, según este informe, hasta el 30 de octubre se habían producido 35.878 muertes en toda España. Vamos a ver en Wikipedia donde si encontramos algún sitio donde se hable de esas informaciones. Vamos a, y lo editamos también. Vamos a volver a Wikipedia. Esta es la parte de desinformación, no. Vamos a ir abajo a las páginas relacionadas. Bueno, no os he enseñado antes las referencias. Si vamos a las referencias, ya tenemos aquí la que hemos añadido nosotros, que si no recuerdo mal era la 73. ¿Veis? Aquí está. Pero vamos a las páginas relacionadas. Arriba, véase también conspiración, protesta, negacionismo, no. Vamos para atrás. Teníamos... a ver, tengo el enlace guardado, lo voy a copiar directamente. Colapso sanitario. Mira, esta página de Wikipedia. Que hay concretamente de colapso sanitario de 2020. Y vamos a buscar las cifras de España. Europa. Qué poca información hay. En el continente europeo, los principales sistemas de salud afectados a marzo son los de España e Italia. Solamente en Italia, 4.800 sanitarios dieron positivos por COVID-19. Pues mirad, acabamos de encontrar una página que es un campo abierto para añadir un montón de información. No hay prácticamente nada aquí. Alguien que se quiera informar de esto en Wikipedia no lo encuentra. Y tenemos, sin embargo, un artículo, ¿vale? Nos está dando unas cifras que vamos a añadir. Así que vamos a hacer de nuevo. En este artículo tenemos este párrafo. Es conocida la discrepancia sobre las cifras de mortalidad a consecuencia del COVID-19. A partir del 11 de mayo, las comunidades autónomas notifican diariamente los casos, según este informe. Pues vamos a añadir poca cosa porque tendríamos que investigar un poquito más. Lo podemos añadir, este informe lo vamos a abrir. Y vamos a añadir esto. Hasta el 30 de octubre se habían producido 35.878 muertes en toda España. Esta cifra la vamos a añadir a Wikipedia. La he copiado. Pero la fuente original no va a ser este artículo de Conversation, sino que la fuente original, y esto es muy importante ir siempre a la fuente original, va a ser la página web donde se publica. Fijaos, aquí tenemos los datos confirmados en España. Esta información continúa en revisión. Aquí se pueden descargar. Bueno, lo suyo sería descargarlo, leerlo atentamente y trabajarnos un artículo
condiciones grande con un montón de información, pero como estamos solamente haciendo este ejemplo de taller, pues vamos a meter nada más que esa información, ¿vale? Entonces vamos a añadir. A principio de noviembre de 2020 se habían confirmado 1.284.408 casos en España y el número de defunciones. Entonces vamos otra vez a la página de Wikipedia. Italia, 4.000 sanitarios. Bueno, antes de Italia, vamos a añadir la parte de España. Le damos a editar. Voy a dar el enter como antes para hacer el hueco y vamos a copiar los datos. Teníamos hasta el 30 de octubre se han producido 30. Hasta el 30 de octubre se han producido 35.878 muertes en España, vamos a poner según los datos del Ministerio, los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. No es una edición de mucha calidad la que estamos haciendo en este momento, es decir, sería necesario coger más datos, hacer más redacción, pero bueno, ya estamos metiendo información nueva que no está en este momento. España, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Procedemos a hacer lo mismo de antes. Le damos a citar. Es un sitio web. Bueno, pero un segundo. Automático. Metemos la URL, generar, y ya ha generado la información. No os olvidéis de darle a insertar, porque si yo ahora salgo no me pone la cita. Y ya está. Vamos a volver esto. En el caso de solamente, vamos a dejar Italia, 4.600 edición positivo. Bueno, esta página hay que trabajársela más y yo en los próximos días voy a entrar a mejorarla porque me parece que es una página que le falta mucha información. Ahora para el taller la vamos a dejar así, ¿vale? Si uno de los que lo estáis viendo queréis entrar a mejorarla, es muy fácil. Entráis a Wikipedia, os hacéis una cuenta y hacer lo que estoy haciendo yo ahora. Así de sencillo. Vamos a publicar cambios. Europa. Añadido los datos de fallecidos en España publicados por el Ministerio de Sanidad hasta el 30 de octubre. ¿Vale? Cambios. Mira, me pone un captcha porque ya va la tercera edición que hago. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar una cosa. Hay gente que vandaliza Wikipedia. Hay gente tan sofisticada que vandaliza Wikipedia. Voy a poner el captcha, no va a ser que interprete que soy un robot, ¿vale? Ya os lo explico. Hay gente que vandaliza Wikipedia con bots. Dentro de Wikipedia hay una lucha muy interesante que es de bots. Hay gente que hace bots para vandalizar Wikipedia. Bots, pequeños programitas de software, ¿vale? Que lo que se encargan es de ir a buscar ediciones, ir modificándolas, etcétera. Y otros bots, que son otros pequeños programitas de software, que lo que hacen es buscar esas ediciones. ¿Vale? Para evitar bots, pues Wikipedia cuando detecta que ya desde la misma IP y el mismo usuario estás haciendo una serie de ediciones, te pide un captcha, como cualquier página web. Los otros bots que van eliminando ediciones son muy interesantes. Por ejemplo, hay algunos que están especializados en encontrar palabras malsonantes. Si encuentras un taco o encuentras una palabra, ¿no?, que no debería estar ahí, pues los borra automáticamente. Bueno, es un tema para otro día, ¿vale? Pero que sepáis que Wikipedia está permanentemente siendo editada y que muchas veces las ediciones son de bots que no quieren la mejor Wikipedia, por lo que sea, y otras veces son de bots que están intentando limpiar Wikipedia. Por eso nos ha pedido el captcha. Bueno, como habéis visto, que es lo de hoy, pues podemos buscar información, por ejemplo, en The Conversation. Podemos buscar información también en la agencia Sync. Os voy a poner ahora la agencia Sync. Estas son dos fuentes muy interesantes que os pongo porque comparten dos cosas. Lo primero son de divulgación científica, y entonces es quizá la mejor fuente para el usuario medio.
¿vale? El usuario medio puede tener más complicado buscar fuentes científicas, aunque ahora os las voy a enseñar también para que tengáis todas, el Google Scholar, el Dialnet, etcétera. Y al mismo tiempo, los medios de comunicación, aunque son una fuente válida en Wikipedia, para hablar de ciencia no son el mejor medio, porque la interpretación que hacen los medios de la ciencia muchas veces es errónea, sensacionalista, busca conseguir visitas, o simplemente no está bien explicada. Sin embargo, tanto The Conversation como Agencia Sync son medios especializados en esto. Es muy raro encontrar que un descubrimiento científico no esté bien explicado en estas dos páginas. Y al mismo tiempo, si queremos profundizar, como habéis visto, pues podemos ir a la fuente original. Si vamos a seguir escribiendo sobre COVID, ahora ya solo lo voy a mostrar, pues tenemos aquí otro artículo, ¿verdad? Y de nuevo, tenemos los autores, y según vamos bajando, pues vamos viendo toda la información, porque el plasma no es eficaz, y fijaos, pues este plasma supuestamente contiene anticuerpos, y a lo mejor es esto lo que quisiéramos introducir, ahora ya no vamos a hacer una edición, pero si yo quiero poner este párrafo, pues haría lo mismo que he hecho antes, abriría el ensayo clínico. Aquí lo tenéis, este es el artículo científico. Entonces hemos a un medio de divulgación científica, hemos visto una información que queremos añadir a Wikipedia, pero lo que hacemos es dirigirnos a la fuente original, a la publicación científica. Y mirad, esto me viene muy bien, daros una cosa de la que os he hablado. Si os dais cuenta, aquí arriba, ¿vale? Esto que hemos visto antes, un DOI. Cuando hemos editado en Wikipedia, hemos visto que podíamos añadir la referencia por la URL, la página web, por el ISBN, si es un libro, pero también por el DOI. Y el DOI, como os he dicho, es la forma habitual de referirnos a una publicación científica. Es como la matrícula de un coche o el DNI de una persona que nos permite identificar ese artículo. DOI, lo pulso, trae aquí, que los doy son en realidad enlaces, pero que está indicando que lo que estamos viendo es una información científica. Vamos a hacer una prueba, pero no la vamos a publicar, para que veáis cómo recoge el DOI la información. ¿Vale? Vamos a entrar otra vez a Wikipedia. Imaginaos que yo quisiera poner aquí esa información, no lo voy a hacer, ahora vamos a borrar esto que estoy haciendo, ¿vale? Mi última intención es vandalizar Wikipedia. Voy a copiar el DOI que hemos visto en el artículo anterior. Si hubiéramos añadido esta información aquí, yo ahora haría lo mismo de antes, citar, solo que pues, metería aquí el DOI. Tengo que borrar todo esto. Darle a generar. Un poquito lento. ¿Veis? Ya me sale como publicación. Al ser un DOI, lo identifica como una publicación y lo cita de una manera diferente, con un formato científico, ¿vale? Me pone primero los autores, pone cuando ha sido, pues en este caso entiendo que publicado, ¿no? El título, la revista, el ISSN, que es como el ISBN de los libros para las revistas, bueno, toda la información que yo necesitaría al entrar en Wikipedia quisiera comprobar si lo que hemos puesto aquí es real. No le voy a dar a insertar porque esto lo voy a borrar. Si no le doy a insertar, la cita me la borra. Voy a borrar esto. Voy a dar a publicar cambios, edición menor y finalmente he hecho ningún cambio. Así el editor que entre luego a revisar esto verá que no ha pasado nada, que no tiene nada que tocar. ¿Vale? Estamos con el DOI, vamos a ir a fuentes científicas puras. Estamos viendo The Conversation y hemos estado viendo Agencia Sync. Vamos a ir a fuentes científicas puras. Os voy a hablar de tres. Voy a interrumpir la publicación, voy a abrir las pestañas, vamos a ir a Fixer, cosa de buscar datos, ir a Google Scholar. Ahora os iré proyectando todos. ¿Vale? Primero los abro yo en mi ordenador. Vamos a ir a Dialnet. Voy a publicar
lo conozcáis. A ver, os voy a proyectar primero a Fixer. Voy, como he dicho antes, de abajo arriba, de la menos, de la menos válida científicamente a la más válida. Fixer es un repositorio de datos, no es un lugar de publicaciones científicas, no está validado por pares, que es algo que voy a explicar ahora cuando se explique Google Scholar, ¿vale? O el Google Académico, que significa validado por pares. Pero es una fuente nueva y me gusta ponerla porque creo que es mucho menos popular de lo que debería ser. Eh, Fixer es un repositorio de datos. Un repositorio de datos quiere decir que, por ejemplo, yo hago una investigación y es un caso real, yo tengo cosas en Fixer, vamos a buscar un momento y vais a ver a qué me refiero. Yo hago una investigación, por ejemplo, que de aquí responde a una investigación real que estoy publicando en este momento, ¿vale? O sea, estamos viendo la ciencia en directo. Eh, yo he hecho una encuesta a, a diferentes personas que han participado en un movimiento que durante la pandemia se ha llamado Coronavirus Maker, ¿vale? Coronavirus Maker ha sido un movimiento voluntario de personas que saben imprimir en 3D y que cuando estábamos en los peores momentos de la pandemia, pues voluntariamente desde su casa decidieron imprimir en 3D material sanitario. Pues, os recordaréis los peores momentos de la pandemia, donde no había mascarillas suficientes, donde no había equipo suficiente para los sanitarios, se hacían los pedidos a China, no llegaban, porque evidentemente los chinos los estaban usando para sí mismos, y los que llegaban había momentos muy vergonzosos como subastas a pie de pista, donde un país había comprado una cantidad de equipo sanitario y llegaba a otro país y pagaba más y se lo quedaba, ¿no? Entonces hubo un montón de gente que ante esa escasez decidió voluntariamente imprimir material sanitario y ese colectivo se ha llamado Coronavirus Maker. A mí me pareció una iniciativa muy interesante y lo que hice fue contactar con ese grupo que se comunicaba por Telegram y pasarles una pequeña encuesta. Esa encuesta yo ya la he analizado, he hecho una primera publicación en un medio más periodístico, ¿vale? Y estoy trabajando la publicación de los datos en un medio más científico. Si queréis saber un poquito más de esto, también en The Conversation, uno de los 2 artículos que tengo va sobre este tema. Pero hasta que yo haga la publicación científica, que es algo que lleva tiempo, que ahora explicaré cómo va, estos datos pueden ser útiles para otra persona y yo los publico. ¿Dónde los publico? Por ejemplo, en Fixer. Entonces aquí podéis descargaros los resultados de mi encuesta, ¿vale? Siempre manteniendo la misma licencia. Bueno, aquí me dice que tiene más de 50, lo tendrías que descargar para ver más de 50 filas. Tengo todas estas preguntas en columnas. En fin, tengo bastante información. O sea, si alguien que está viendo esto quiere investigar, que sepa que se puede descargar estos datos. Lo puedes descargar gratis, evidentemente. Estos son datos abiertos. Ya lo han visto 268 personas. Mira, ya se lo han descargado 13 personas también. Por supuesto, tiene un DOI. En algún sitio que ahora no encuentro, tiene un DOI para citarlo. Si tú te descargas esto y lo quieres utilizar, pues me tienes que citar. Entiendo que es aquí en ser probablemente. ¿No? ¿Dónde está el DOI? Os lo quiero mostrar. No lo encuentro. A lo mejor en el download. Esto es código para insertarlo. Bueno, pues en algún sitio está el DOI, os lo aseguro. Y me podrías. Aquí. Vale. Y esto es como me tendrías que citar. Es decir, esto te lo puedes descargar libremente, pero igual que hacemos en Wikipedia, tienes que citarlo, ¿vale? Pues esto es una página donde se puede encontrar muchísima información. Todavía no está publicada en una revista, pero que valdría para algo de Wikipedia. Si, por ejemplo, yo sé que mi artículo todavía no ha salido, pero quiero añadir en Wikipedia una información que se podría comprobar con la base de datos original, pues yo podría añadir la información en Wikipedia sin tener que esperar a que esa información todavía sea publicada en una base científica, o sea, en una revista científica, porque aquí cualquiera podría descargarse abiertamente los datos y comprobar si lo que yo estoy diciendo es real. Y además, como lo cito con un DOI, todo el mundo sabría que es una información que procede de un estudio científico, ¿vale? Esta es una fuente científica original, sirve para editar Wikipedia y que sirve también para quien quiera hacer estudios, hacerlos. Yo, vamos, quien esté leyendo esto y quien esté escuchando esto y quiera investigar, se la recomiendo. A mí me resulta muy útil porque muchas veces tú te planteas
investigar sobre algo, te planteas hacer una encuesta, buscar datos y alguien lo ha hecho ya y lo ha colgado aquí. Pues te los descargas, los analizas, das al autor y punto. Y ya lo tienes hecho. Pero vamos con la más popular de todas. Vamos con Google Scholar. ¿Vale? Vamos a buscar en Google Scholar. Google Scholar es un buscador, como el Google al que estamos acostumbrados, pero que solo indexa y solo puedes buscar entre publicaciones científicas. Y aquí es donde quería explicar qué es una publicación científica. Vamos a ver. Cuando tú publicas en un periódico, que no es una publicación científica, o en un medio de comunicación, tienes un control editorial. Y ese control editorial es importante, como he dicho antes. Si no existe ese control editorial, por ejemplo, no puede ser una referencia de Wikipedia. No puedes publicar en Wikipedia haciendo referencia a un tweet, haciendo referencia a un vídeo en YouTube, o haciendo referencia a algo que has escrito tú, pero sí a un medio editorial. Y ya es bastante calidad como para ser referencia, puede ser cuestionado. Si escribimos sobre ciencia, tenemos que subir un nivel, ¿vale? Y tenemos que publicar en revistas científicas. ¿Esas revistas científicas cómo funcionan? Pues funcionan de otra manera. Vamos a entrar, por ejemplo, a ver si puedo entrar a esta revista y os muestro cómo funciona más o menos, cómo se puede ver en un momento. Vamos a ver, estoy buscando una revista de la universidad. Me gustaría que vierais. Pero bueno, tienes que pasar dos filtros y el segundo es el que verdaderamente le hace científica, ¿vale? Aquí está, os lo voy a publicar. Lo comparto. Fijaos, esta es una revista de nuestra universidad que se llama EduPsique, que es una revista de psicología y educación. En esta revista veis que hay un equipo editorial, un consejo editorial. Pensaba que estarían aquí, no están, pero bueno. Aparte de esto, unos revisores. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona de la siguiente manera. Si yo quiero escribir en esta revista mi artículo científico, la investigación que he hecho, la envío a la revista y es el equipo editor, ¿vale? Toda esta gente que está aquí, quien decide si el artículo se adecua o no a lo que la revista publica. A diferencia de un medio de comunicación, no son ellos los que van a tomar la decisión. A diferencia de un medio de comunicación, para que sea muchísimo más válido lo que yo vaya a publicar, se envía a dos revisores, tres revisores. Normalmente tienen que ser por lo menos dos. Últimamente yo lo que publico noto que cada vez hay más revistas que lo que hacen es tirar de tres revisores, ¿vale? Esos revisores son gente de tu campo, eso se llama revisión por pares, por gente que es igual que tú, de tu propio campo. Son gente del campo de lo que has escrito que va a revisar tu artículo, pero que lo va a hacer en un sistema que es el que construye la ciencia como la conocemos, que se llama doble ciego, ¿vale? Doble ciego. ¿Qué quiere decir doble ciego? Quiere decir que yo cuando envíe el artículo, yo no voy a saber quiénes son los revisores que están analizándolo y viendo si es válido. Eso da la garantía de que yo no voy a poder controlarlos, presionarlos, convencerlos, sobornarlos, lo que se nos ocurra, ¿no? Cosa que sí puede pasar en un medio de comunicación. No suele gustar a los medios de comunicación que se diga esto, pero sabemos que puede haber un anunciante que te presione para que publiques determinada información a cambio de ponerte publicidad o incluso a veces amenazando con retirártela. Yo esto lo he visto en primera persona en una revista de la que era socio, así que sepáis que aquí no puedo, no sé quién lo está revisando, ¿vale? Solo sé que es alguien que es de mi terreno y con la misma cualificación que yo. De la misma manera es doble ciego porque la persona que lo está revisando tampoco sabe que el artículo es mío. No sabe quién lo ha escrito. El artículo es totalmente anónimo. Entonces se tiene que centrar en los hechos que yo haya puesto en el artículo, ¿vale? Lo que yo haya puesto esté bien referenciado, que los datos que yo presente sean datos que verdaderamente yo haya explicado cómo los he obtenido, que si alguien quiere volver a repetir mi experimento para ver si los resultados son los que yo digo, lo pueda repetir. Toda una serie de criterios científicos que permitan que lo que se va a publicar se sepa que verdaderamente es ciencia, ¿vale? Que no es una opinión, ni es un ensayo, ni nada de eso, que son cosas que también tienen que existir, pero que se tienen que publicar en otros sitios que no son las revistas científicas. Entonces, esos revisores van a decir si mi artículo se puede publicar tal cual, si mi artículo debe ser rechazado, o lo que es más habitual,
si el artículo se puede publicar con algunos cambios, ¿vale? Pues normalmente, pues yo he mandado mi artículo, lo ve el equipo editorial cree que vale para su revista, lo envía a los revisores y normalmente los revisores me dicen, pues mira, lo puedes publicar, pero aquí te falta citar esto, o aquí en esto no has explicado bien de dónde has sacado estos datos, o esta conclusión es tan determinante, deberías matizarla, lo que sea. Yo hago esos cambios y el artículo se publica. Del mismo modo, igual que yo publico cosas, yo también soy revisor, estoy en los dos lados. Y a mí me llegan artículos y hago exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando una revista cumple esos criterios, como esta que os estoy proyectando, ¿vale? Cuando una revista cumple esos criterios es una revista científica. Cuando es una revista científica puede ser indexada en índices científicos, ¿vale? Y esa es la segunda parte de la película. Vamos a Google Scholar. La segunda parte de la película no se trata solo de que te publiquen en un medio científico, sino de luego qué relevancia tiene lo publicado, ¿vale? Es lo que se conoce como revistas de impacto. Y por un lado tenemos todas las publicaciones de doble ciego y luego tenemos que organizar cuáles tienen más impacto, cuáles tienen menos. Es una forma en el mundillo de decir cuáles tienen más calidad y cuáles tienen menos. ¿Cómo se mide esto? Con las citas también. Como veis, las citas son el centro de todo lo que estoy comentando. Vamos a buscarme de nuevo a mí mismo. No es que yo quiera hacerme publicidad, sino por no meterme en polémicas con nadie, que nadie se me enfade, pues me busco a mí mismo, que no me voy a enfadar. Y ya está, y podemos hablar con libertad de todo. Mira, este es un artículo mío, ¿vale? Evolución del concepto de discapacidad en la sociedad contemporánea, de cuerpos enfermos a sociedades excluyentes. Como veis, los resultados de Google Académico no tienen nada que ver con si me hubiera buscado a mí mismo en el Google normal. Eso sí que no lo voy a hacer aquí, que quede grabado, porque aunque creo que todo lo que va a salir es positivo, pues imagínese salir cualquier cosa. Entonces, buscamos en el académico, salen mis artículos científicos, ¿vale? Son estos que están por aquí, y aparecen varias informaciones interesantes. Aparece, por ejemplo, dónde está publicado, en este caso Praxis Sociológica en el 2014. Aparece cómo citarlo, en estas comillas de aquí. Yo pulso, ¿veis? Aparece cómo lo tendría que citar. Si yo cogiera este artículo mío para escribir en Wikipedia y lo tuviera que citar, esta es la forma correcta de hacerlo. Habéis visto que puedo meter la URL o el DOI y lo hace automáticamente, pero si lo quisiera hacer manual, pues aquí tengo toda la información que tengo que meter, ¿vale? El título, el volumen, el número, incluso en qué páginas está publicado este artículo. Bien, es cierto que esto en Wikimedia España al menos no se hace. Es decir, uno no escribe sobre sí mismo en Wikipedia. Está prohibido, ¿vale? Tendría que ser alguien que quisiera escribir sobre el tema que yo he hecho el artículo y me citara a mí. Entonces, tendría aquí la cita. Y también aparece esto de aquí, citado por 20. Número de citas, ¿vale? Citado por 20. Si le pulso, vamos a pulsar un momento, ahora volvemos para atrás, me van a salir los artículos donde alguien al escribir su artículo me ha citado a mí, ¿vale? Bueno, aquí lo puedo ver. Esto no es lo que os quería explicar. Lo que os quiero explicar es la importancia de estas citas. Hay unos índices, lo que hacen es revisar automáticamente todos los artículos científicos que se publican y comprobar esos artículos a quién citan. De tal manera que se considera que aquellos artículos que son más citados tienen más impacto, o tienen más importancia que el resto, que son la base sobre la que la gente ha trabajado y ha seguido haciendo artículos, ¿vale? Es un criterio bastante objetivo, que tiene sus peros, que tiene sus posibles problemas, pero que es, al menos, es un criterio objetivo. Si alguien escribe un artículo que mucha gente dentro de su terreno lo cita, quiere decir que es un artículo que ha dicho algo relevante, ¿vale? Por eso se llama de impacto. Igualmente, pues no cuenta lo mismo que yo me cite a mí mismo como que me cite una tercera persona, no cuenta lo mismo ser citado en un artículo que a su vez es muy citado, que ser citado en un artículo que luego no lee nadie. Toda esa serie de cosas se meten en un algoritmo. Ese algoritmo construye lo que se llama índices de impacto. Esos índices de impacto organizan las revistas de más a menos, mayor impacto a menor impacto. Y en esos índices de impacto es donde se van a encontrar los artículos científicos que podemos utilizar para llenar Wikipedia de información científica de calidad. Si tú publicas en Wikipedia algo y estás citando un artículo de impacto, tienes la garantía de que ha pasado tantos controles, la revisión por pares, la revisión por citas, etcétera, etcétera, que lo que tú estás poniendo tiene validez científica, ¿vale? Entonces, sobre el impacto, para que veáis un ejemplo, voy a entrar un momento a mi perfil. Google tiene su propio perfil, que es el índice H,
Aquí lo tenéis, ¿vale? Este es un índice. Yo, sinceramente, no es algo que a mí me preocupe mucho personalmente mi índice, por lo cual tampoco os puedo decir exactamente qué significa. Sé que tiene un criterio. Todo el mundo mete sus criterios de... Todas las webs de repositorio científico, en caso de Google Académico y otras, pues tienen sus criterios. Vamos a ver otras, por ejemplo. Vamos a entrar a Dialnet. Cada país tiene la suya. Y esto luego ya va por gustos, entre comillas, porque hay una que es la de Thomson Reuters, JCR, y otra que es Scopus, que son las que se consideran las dos más importantes. Luego, en la segunda línea, ¿no? Como sería esta de Dialnet, ya va por gustos, países, etcétera. Fijaos, esto es una base de datos también de artículos científicos. Si queréis buscar información científica, tenéis dos opciones sencillas. Ir a Google Scholar y buscar un tema, ir a Dialnet y buscar un tema. Dialnet es la Universidad de La Rioja, es bastante popular en España, se utiliza para medir la calidad de la producción científica. Podéis buscar documentos, ¿vale? Podéis buscar revistas, podéis buscar tesis doctorales, congresos, lo que queráis. Vamos a ir un momento de todas maneras aquí, a Dialnet Métricas. Lo que vamos a poder hacer es lo siguiente. Imaginaos que estoy escribiendo en Wikipedia un artículo. Ese artículo lo he encontrado en The Conversation, ¿vale? Ese tema de Conversation me remite a una revista científica. Entro a la revista científica, por el motivo que sea, no me genera confianza. Digo, uy, esta revista no sé yo si es una fuente fiable, pues la puedo buscar aquí, ¿vale? Buscaría aquí una revista o el autor. Digo, uy, este autor no te creas que a mí me convence mucho. Pues le puedo buscar aquí y me va a salir qué índice tiene. En lugar de buscar, como decía antes, ya no me quiero seguir poniendo de ejemplo a mí mismo, ¿no? Que parece esto para que nadie se me ofenda ni nada. Vamos a entrar directamente al índice de Dialnet de revistas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, imaginaos que estoy escribiendo sobre sociología, ¿vale? Pues aquí están las revistas ordenadas por impacto. Fijaos, la primera, la de más impacto, al menos en el año que han hecho esta medición, pues es esta, Social Intervention. La segunda, la REIS, la Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Luego la Internacional de Sociología, la RES. Estas tres, en la Facultad de Sociología la llamábamos las tres R's, ¿vale? La REIS, la RIS y la RES. ¿eh? Suelen ser las que están arriba. Empiria, que es la de, me parece que esta es la de la Universidad de la UNED. Papers es también muy importante. Bueno, aquí tenéis, te dice qué impacto tienen, cuántos artículos tienen publicados, el número de citas, esto. Si no te dedicas a la ciencia y sobre todo a lo que yo llamo la econometría de la ciencia, tampoco es una información muy relevante para el lector habitual, pero esto sí sirve para que si tú has visto que hay un artículo de la revista Reis y lo busques aquí y digas, pues es una revista de la que me puedo fiar, ¿vale? Pulsamos aquí, sale toda la información de la revista, bueno, todo lo que os comento. Esto del cuartil es que las revistas se organizan en cuartiles, ¿no? El primer cuarto, más impacto, el segundo cuarto, el tercero y el cuarto cuarto. Es algo que tienen a los investigadores para saber si estamos publicando las revistas de mayor impacto. Pero bueno, a nivel usuario, fundamentalmente, pues Dialnet como ejemplo, hay muchos más. He elegido Dialnet porque a mí me resulta muy cómodo para mi campo, ¿vale? Está más especializado en ciencias sociales, pero hay gente que está en otros campos y prefiere otras cosas. Hay otros indicadores, ¿vale? Dialnet, está la Index, está el DICE, está, pues, si os interesa, de verdad, poned una búsqueda en Google de índices de impacto de revistas y vais a tener ahí todo lo que queráis. Los dos más famosos, ya no vamos a meter nada en Wikipedia de ellos, ahora veremos por qué, pero para que lo sepáis, estamos viendo todo esto, son este. A ver, esta no es la página en la que yo quería acabar. El JCR de Thomson Reuters, a ver, ¿por qué no me ha llevado al JCR? Bueno, lo importante que os quiero decir es que el JCR, ¿vale? Journal Citation, es el índice más importante a nivel mundial, junto con Scopus, y la información que se supone de más calidad, aunque yo con esto discrepo, creo que es la información, es los artículos científicos que más recursos han tenido para hacer ciencia, que eso también está bien, pero que la calidad, bueno, puede surgir en otros sitios también, se supone que están aquí. ¿Por qué no os lo he recomendado desde el principio de este taller y lo pongo al final? Porque para consultar un índice como el JCR, como el Scopus, tienes que estar suscrito. Normalmente lo puedes hacer cuando eres un profesor de una universidad a través de tu servicio de biblioteca, que se con el Ministerio de Ciencia, y a partir de ahí entras a una base de datos a la que solo puedes entrar si cumples todos esos requisitos.
No es un lugar abierto como si lo es Google Scholar o como lo puede ser Dialnet. Pero que sepáis que si algún día quien esté viendo esto se dedica a la ciencia, pues que JCR, Scopus ahora mismo son los índices de referencia para encontrar información científica. Vuelvo un momento atrás, no estábamos hablando de hacer carrera científica, sino de editar Wikipedia, y voy a insistir que para publicar en Wikipedia, lo que yo considero más interesa, vamos a volver a Wikipedia, son las páginas de divulgación científica, de Conversation y Agencias Inc. Ahí vais a encontrar información científica fundamentada con la fuente original. Vais a poder entrar a Wikipedia, añadir información y a través de esas páginas encontrar la fuente original para referenciarla como hemos hecho. Como habéis visto, más sencillo no puede ser. Y volviendo al principio, pues es una labor muy importante. Como decía, la mayor parte de la gente busca la información en Google, no la busca en Google Scholar, y normalmente los primeros enlaces son de Wikipedia. Wikipedia es la fuente de información más habitual de la mayoría de la población. Y si no tenemos gente que esté voluntariamente añadiendo información científica relevante a Wikipedia, pues la información que se encontrará en otros lugares permitirá fake news, permitirá teorías de la creación y permitirá otras entradas que no tendrán los controles que sí tiene Wikipedia. Así que a quien esté viendo esto, ya sea en directo o grabado, antes de las preguntas, para concluir, lo que hago es animar que os hagáis una cuenta en Wikipedia, que por lo menos una vez, dos, y si os engancháis a esto ya más veces, ayudéis a construir Wikipedia. Entréis a las páginas científicas. Ahora mismo hay mucho trabajo en estas páginas del COVID-19, pero en cualquier otra cosa científica se puede aportar. Ayudéis a que la información que hay en Wikipedia pues, sea de calidad. Podéis entrar, podéis editar, podéis corregir, podéis hacer lo que queráis. Como última cosa ya, todas las ediciones que hagamos van a quedar recogidas aquí. Discusión. Bueno, no parece una buena página, no hay mucha discusión. Vamos a volver a la anterior, sí que sé que hay discusiones. Entramos en discusión. Ya nos avisa que es un tema polémico que puede estar disputado. Bueno. Y aquí vais a ver todas las ediciones que se han hecho. Y la gente cuando ha publicado, que habéis visto antes que he dicho, puesto un comentario, lo que he añadido es no sé qué. Pues aquí la gente habla de porque se lo ha cambiado a alguien, porque quieren que lo pongan. Podéis leer las discusiones, esto ya si tenéis mucho tiempo libre. Pero bueno, es donde realmente se está explicando todas las ediciones que se han hecho y la gente va diciendo por qué ha hecho una edición, porque alguien ha editado lo de alguien, porque te lo han borrado, a favor de cosas, a favor de en contra. Bueno, podéis dedicarle un tiempo, pero esto ya es menos relevante. Verdaderamente yo con que la gente que está viendo esto en directo o en diferido se haga una cuenta, recoja información de fuentes fiables y lo añada, pues ya habremos ganado mucho. Así que hasta aquí la explicación. He acabado un poco antes del tiempo que estaba previsto, pero creo que es mejor también, más allá de hora y media. Sería un taller muy largo. Lo que os pido es a quienes estáis, si queréis hacer ahora una pregunta, sería el momento. Podéis preguntar de lo que he explicado, de cosas que no he explicado y que esperabais que explicara, no sé, queráis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola Rafael, buenos días, soy yo. Luego tengo la oportunidad de tener micrófono. Gracias, Rafa. Te voy a hacer una pregunta. No he podido estar en toda la conferencia porque sabes que... ¿Todo bien? Hola. Pues vamos a ver si tengo... Estoy aquí. Volvemos al cartel del principio. Igual que lo dije al principio, lo digo ahora. Este ha sido un taller de la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid, organizado por la Universidad Camilo José Cela y concretamente por el grado que yo, Rafael Conde, que os he dado el taller, soy el director de este grado. Así que si tenéis cualquier pregunta, podéis hacerla en el chat. Si no, me podéis buscar en la web de la universidad o escribir a mi correo rconde@ustjc.edu y encargaros a quien quiera. Yo por mí, hasta aquí.